A todos, amados hermanos, qué bendición poder ser ministrado al nivel que hemos sido ministrados en el día de hoy. Evidentemente porque conozco a su pastor y a su esposa muchos años, sabía que la calidad de esta iglesia era una calidad muy elevada a todos los niveles. Tienen ustedes dones maravillosos. Qué barbaridad poder ver a ese grupo de adoración que nos ha ministrado, al coro y ahora a este trío. La verdad es que ustedes tienen que estar contentos y tienen que clamar de la misma forma que hiciera David cuando exclamara: hasta aquí Jehová nos ayudó. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. No solamente la declaración de Samuel, sino la de David complementándose. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Y estamos profundamente conmovidos, mi esposa y yo, por la oportunidad de estar en esta hermosa congregación. Damos gracias a Dios por su pastor, el hermano Jorge Pastor, valga la redundancia, al que conocemos, como él dijera, juntamente con su esposa, ya hace unas cuantas décadas. Ellos para nosotros han sido personas muy especiales, de la misma forma que son para ustedes. El pastor Jorge es una persona que donde va, juntamente con su esposa, impacta y deja una huella indeleble. No porque quiera ser muy inteligente o porque sea bien parecido, sino porque ama profundamente al Señor y todo lo que hace, lo hace para su gloria, para la gloria del Todopoderoso. Damos gracias también por sus hijos, Eunice, Hugo, Chimo, su esposa, y estamos también muy agradecidos al Señor por la amistad, por el amor fraternal que nos une al doctor Manuel Sarrias y a su esposa Damaris desde hace muchos años. Hemos sido grandes amigos, hermanos en la fe, que hemos crecido juntos. Ellos crecieron un poquitín antes que yo y que mi esposa, pero hemos aprendido mucho de ellos y eso nos ha beneficiado en gran manera. Les traemos un caluroso saludo fraternal de la Convención Bautista de Florida, en la cual tengo el privilegio de ser el director del equipo de plantación de iglesias de idiomas, es decir, todo lo que no sea iglesias anglos o afroamericanas cae bajo mi responsabilidad. Tenemos congregaciones de muchas nacionalidades y particularmente entre los hispanos tenemos 344 congregaciones. En todo el estado 3.000 con 1 millón de miembros que se unen el día de hoy a ustedes saludándoles calurosamente. Y ya sin más preámbulos, quisiera remitirlos a la palabra del Señor que leyéramos al principio en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, encontramos un pasaje realmente maravilloso. Un pasaje que nos habla de la forma tan especial en la cual nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, vino a la tierra y ministró de manera tan contundente, teniendo en cuenta el ministerio al cual había venido. Me llamó la atención cuando llegué esta mañana la declaración que tienen ustedes aquí. Sin tiempo que perder. Sin tiempo que perder. Y por eso yo quisiera en el día de hoy remitirles a este pasaje, porque quiero que pensemos por unos instantes y veamos lo que Cristo vio. Cristo pudo ver con ojos divinos. Y yo quisiera invitarles a que ustedes también pudieran contemplar, pudieran ver las multitudes. Yo sé que ustedes son una iglesia
creciente, dinámica, misionera, pujante, que está alcanzando a mucha gente más allá de nuestras fronteras. Pero es evidente que a lo que nos llama Cristo Jesús no es tan solo hacer lo que estamos haciendo, sino hacerlo siempre con excelencia como lo hacen ustedes y hacerlo de forma constante para que podamos crecer, para que el Evangelio de Jesucristo sea diseminado particularmente en este país, en nuestro país y aún más allá. Hablaba con el doctor Sarrias esta mañana y le hice una pregunta. ¿Cuántas iglesias aproximadamente evangélicas tenemos aquí en España? Y él me dijo, se manejan unas cifras de unas 2.000. ¿Estoy en lo cierto, doctor Sarrias? 2.000. ¿Cuántos miembros? 200.000 aproximadamente. Y yo pensé, qué oportunidad tan hermosa la que estamos viviendo el día de hoy. Porque si bien es cierto que se están viviendo días difíciles en nuestro país, la dificultad siempre nos presenta un reto valeroso. La dificultad nos presenta la oportunidad de poder impactar con el Evangelio, con nuestro testimonio, áreas que no están siendo tocadas por otros sectores de la sociedad. Y yo sé que ustedes han unido esfuerzos, yo sé que ustedes están ministrando al necesitado, etcétera, etcétera. Pero recuerden que estos momentos son momentos de Dios también. Y que tarde o temprano el péndulo de la historia volverá a su lugar, que tal vez tendremos días de más abundancia material, pero lo que no tenemos hoy, lo que carece la gente hoy en día, si no tiene trabajo, si tiene dificultades económicas, etcétera, propicia una apertura del corazón para una búsqueda sincera de Dios, particularmente cuando se le presenta un testimonio digno, un testimonio serio, un testimonio de alguien que verdaderamente ama al Señor. En una ocasión hubo una persona que hizo un comentario sobre una declaración que suele hacer el doctor Billy Graham. El doctor Billy Graham suele decir, y la Biblia dice, y esa persona se atrevió a afirmar que el doctor Billy Graham estaba tratando de ejercer, de comunicar un evangelio de hace 50 años, 5 décadas, 50 años. Cuando le dijeron eso al doctor Graham, él dijo, si él piensa así, está muy equivocado. El evangelio que yo quiero proclamar, el evangelio que yo quiero comunicar, es el evangelio de hace 2000 y pico de años, el evangelio de la cruz de Cristo Jesús, el evangelio de la resurrección, el evangelio de la redención, el evangelio de la victoria. Ese es el que yo quiero proclamar. Y mis amados hermanos, creo que hay una gran oportunidad para hacerlo hoy en día. Abran sus Biblias conmigo si son tan amables, si es que no las tienen abiertas. Y fíjense ustedes en la declaración que hace el autor divino. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Observen, predicando el evangelio y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Una de las cosas que me llama la atención es que si queremos impactar a la sociedad, si queremos comunicar el Evangelio de Jesucristo
si queremos que la gente como deseamos llegue a pasar de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús, tenemos que adquirir la actitud de Cristo, la actitud que aprovechaba toda oportunidad, pasando por las aldeas, tocando vidas, tocando corazones, levantando al decaído, dándole alegría al que estaba triste, creando gozo en los corazones de los desesperados, pero sobre todo, compartiendo las buenas nuevas de salvación. Y si nosotros queremos efectivamente vivir de tal manera que podemos decir sin perder tiempo, hay que pensar en tres cosas básicas. Número uno, en que tenemos que vivir, tenemos que actuar y tener la misma visión que tuvo Cristo. Número dos, hemos de tener la compasión que tuvo Cristo. Y número tres, hemos de tener la comisión que tuvo Cristo. En principio hablemos un poquitín de la visión, y no me quiero extender en cuanto a las teorías de visión de la iglesia, del liderazgo. Quiero dejar eso aparte el día de hoy, porque yo sé que ustedes están muy bien informados. Lo que quiero es que pensemos un poquitín en la visión de Cristo. No era una visión común, no era una visión cualquiera, era la visión del Dios encarnado. Era la visión de aquel que vino a la tierra, dejando su trono de gloria para caminar por las calles polvorientas de Galilea. Aquel que dejó su corona de oro para tener que cargar una de espinas. Aquel que dejó la eternidad para vivir en el tiempo medible, en el cronos. Ese tenía una visión especial. Esa era la visión que caracterizaba al Dios encarnado, que deseaba salvar a una humanidad perdida en el pecado, perdida en la maldición, perdida en todo aquello que lo alejaba de Él. Ese es el tipo de visión que vemos en este pasaje que hemos leído hace unos instantes. Es cierto que en muchas ocasiones cuesta tener este tipo de visión, pero cuesta tenerla si no estamos sintonizados con Dios, si no estamos tomando tiempo en oración, reflexionando, poniéndonos en las manos de Él para decirle: Padre, hágase tu voluntad en mí y no la mía. Señor, yo te quiero servir y quiero hacerlo de una forma adecuada, impactando a la sociedad por medio del evangelismo y por medio de las misiones. Yo sé que cuesta, pero les voy a contar una historia. En cierta ocasión, un agricultor que se encontraba moribundo llamó a sus dos hijos y les dijo: yo voy a morir dentro de poco, pero ya tengo el testamento elaborado, os voy a dejar la mitad de mis tierras a cada uno de vosotros. En cuanto a dinero, no tengo mucho, pero recuerdo que enterré algo a unas 18 o 36 centímetros, iba a decir pulgadas, a unos 36 centímetros aproximadamente del campo, pero no recuerdo dónde. Tendréis que buscarlo. Cuando falleció el padre, los dos hijos se dedicaron a hacer exactamente lo mismo. Comenzaron a remover la tierra para encontrar aquel dinero que supuestamente el padre les había dicho que les había dejado. Intentaron, removieron prácticamente todo. No encontraron nada, pero se llevaron una sorpresa, porque al sembrar, cuando llegó el tiempo de la cosecha, era mucho más abundante que había sido anteriormente. No contentos con aquello, volvieron a hacer exactamente lo mismo. Otro año, removieron la tierra,
buscaron y no encontraron dinero. Pero lo que salió de aquella tierra fue frondoso. Tuvieron un resultado increíble y entonces los dos jóvenes llegaron a la conclusión de lo que quiso decir el padre. Os va a costar esfuerzo, pero cuando la tierra se remueve, cuando se trabaja, hay fruto y fruto en abundancia. Una visión como la de Cristo. Pero también necesitamos una compasión como la de Cristo. La compasión es uno de los elementos más esenciales dentro de la vida y particularmente dentro de la vida cristiana. En la Biblia, la compasión es una característica divina que se puede transmitir de generación en generación porque los judíos, por regla general, enseñaban que todo aquel que había sido tocado por Dios, todo aquel que había recibido compasión de Dios, debía de ejercer compasión también por los demás. No siempre era así, no siempre sucede esto en nuestras vidas. Pero la compasión es imprescindible porque hay mucha gente que se encuentra sola, gente que se encuentra desesperanzada, gente que necesita un toque, gente que necesita nuestro contacto. Algo que me gusta mucho del pastor Jorge es que cuando te ve, te da un abrazo. Necesitamos el contacto, particularmente en casos especiales. Hay una historia de un joven que se llamaba Bill Sands. Bill vivía en una ciudad que se llama Whitney, en California. Vivía en una colina, el papá era un juez, la mamá era una persona muy conocida en aquella élite social, pero un día los padres decidieron divorciarse. Se divorciaron y Bill se quedó a vivir con la mamá. La mamá era una persona indiferente, fría, una persona que en realidad no le proporcionaba ningún aliento, ningún cariño, ningún apoyo. Y este joven, Bill, era inteligente. Llegó a ser uno de los más destacados en su escuela, donde estudiaba el bachillerato, high school. Allí llegó a ser jugador de baloncesto, uno de los mejores. Era el editor del periódico de la escuela. Una persona muy conocida entre los jóvenes, pero también muy castigada por su madre, de tal forma que cuando el padre le escribía cartas, ella las interceptaba y las tiraba a la basura. De modo que había gran problema de comunicación. A los 20 años de edad, Bill Sands cambió su nombre por el número 66836 de la prisión de San Quintín. Había cometido varias fechorías y lo encerraron. Era una persona resabiada con la sociedad. En una ocasión se pegó con uno de los reos y por castigo lo metieron en una celda pequeña durante varios días. Estando en la celda, aconteció algo bien interesante y muy curioso. Y es que escuchen esto, llaman a la celda y él se queda, pero bueno, ¿esto qué es? Si yo soy un reo aquí, ellos hacen lo que quieren conmigo, ¿por qué llaman? Y entonces entra un carcelero que se llamaba Clinton Duffy. Clinton entra allí y le dice: vengo a verte, Bill, porque la verdad quiero hacerte una pregunta. He analizado tus archivos de aquí, de este centro, y he observado que tienes un coeficiente de inteligencia enormemente elevado, casi rayas en lo genio. Y yo me pregunto, si tú tienes tanta inteligencia, ¿qué estás haciendo aquí en esta cárcel? Y él, muy seriamente, mirando a los ojos de Clinton Duffy, le dijo: estoy aquí porque nadie se interesa por mí. Y el carcelero le dijo: Bill, yo quiero que sepas algo, que yo me intereso
por ti. Esto es una historia real, no es ficticia. Yo me intereso por ti. Se nos dice que después escribió un libro, yo mismo he podido hojearlo, un libro que dice mi sombra corría más rápidamente que yo. Y en ese libro declara que el punto de inversión de dirección, de cambio de dirección en la vida de aquel joven, fue ese momento mágico, ese momento glorioso en donde el carcelero le dijo a él: Bill, yo me intereso por ti. Y mis amados hermanos, hay tantas gentes, tantas personas que necesitan escuchar: yo me intereso por ti. Esa es la actitud que tuvo Cristo. Cuando vio Cristo a Pedro, no pensó en un rudo pescador que lo iba a negar 3 años después, sino pensó en un Pedro que predicaría uno de los mensajes más poderosos de la historia del cristianismo, a través del cual 3.000 personas llegaron a los pies de Cristo. Cuando vio a Mateo, no pensó en una persona que estaba detrás de donde se cobraban los tributos, de la mesa de los tributos, sino pensó en un hombre que escribiría un evangelio que más enfatiza el mesianato de Cristo y que lo hace de una forma también maravillosa. Cuando vio a la mujer pecadora en el pozo de Jacob, no pensó inmediatamente en esta mujer pecadora y en sus defectos, sino vio a la evangelizadora posiblemente más grande que ha conocido el Nuevo Testamento, porque después fue a compartir lo que Cristo había hecho en su vida. Cuando se le apareció a Saulo de Tarso en el camino, no pensaba únicamente en aquel que perseguía a la iglesia, que quería matar a los cristianos. Pensaba en que tarde o temprano no solamente iba a llevar el evangelio a reyes, no solamente iba a llevar el evangelio a filósofos, a grandes pensadores, sino que iba a ser uno de los escritores más prolíficos de la Biblia, el más que tiene, o el mayor que tiene el Nuevo Testamento, y sobre todo en el mejor misionero que ha existido en la historia de la humanidad. Así es que debemos de tener la visión de Cristo, debemos de tener la compasión de Cristo, pero también debemos de tener la comisión de Cristo. Cuando vio a las multitudes, tuvo compasión porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esa era la comisión de él. Hay muchos cristianos hoy en día que parecen ignorar la importancia que tiene el compartir el evangelio. Permítanme recordarles algo. Evangelismo no es una estrategia. El evangelismo no es un programa. El evangelismo es el estilo de vida del creyente, que aprovecha cualquier oportunidad para compartir con los demás. Ustedes saben que los americanos tienen fama de muchos informes, ¿verdad? Quiero apuntarles algo, mencionarles algo. En nuestra convención nosotros tenemos que llenar un informe mensual de nuestras actividades. Y tiene muchas preguntas. Pero hay 2 preguntas que me llamaron la atención desde el principio. Una: ¿con cuántas personas has compartido el evangelio durante este mes? 2: ¿cuántas personas han hecho profesión de fe, han aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador por medio de tu ministerio este mes? Yo no puedo decir, pero se lo están preguntando a un pastor, se lo están preguntando a alguien que tiene que vivir de esa manera. No. Serás pastor, serás lo que seas, pero dime cómo has vivido. Dime si has tocado almas. Dime si has compartido las buenas nuevas de salvación. Recuerden ustedes que es importante. John Wesley, el fundador de la Iglesia Metodista, le dijo a un joven pastor:
La obligación más grande que tienes es la de salvar almas. No hay obligación más grande. Si no llegas a ese punto en el cual tú consideras que lo más importante es salvar almas, porque en definitiva es nuestro llamamiento, discipular, evangelizar, discipular, evangelizar. Si no es eso, considérate un fracasado. Lo bien cierto es que Cristo tenía una gran comisión, y es la comisión que nosotros hemos de tener, porque Dios nos ha llamado a eso. De hecho, hay una anécdota que nos habla de una señora que venía de un viaje y bajó del avión. El esposo estaba esperándolo allí en el aeropuerto, y cuando salió la señora, el esposo estaba allí y vio que venía acompañada por un caballero elegante, apuesto, un caballero que estaba hablando con ella. El esposo, yo no creo que fuera español, ¿verdad? El esposo se puso celoso. Y cuando ella llegó hasta el esposo, el caballero continuó su marcha. Le dijo: oye, ¿qué estabas hablando con ese señor? No, me ha preguntado que si era cristiana, que si conocía al Señor. ¿Y tú no le has dicho que a él no le importa nada? Y ella contestó: si tú lo hubieras escuchado hablar, te darías cuenta que sí que le importa, y le importa mucho. Eso es lo que tenemos que hacer, compartir el Evangelio con los demás. Y le dice: la mies es mucha, los obreros son pocos, y no me voy a extender ya en ello, pero lo bien cierto es que necesitamos recordar que el mismo Señor Jesucristo, en Juan 4:35, les dice también a los discípulos: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están listos, blancos para la siega. Y cuando algo está preparado, cuando los campos están listos, cuando está lista la siega, no se puede esperar más tiempo. Hay que recogerla o se echa a perder. Y el Señor nos está diciendo a nosotros: mirad los campos, están preparados, solamente tenéis que ir a recoger la cosecha, porque yo la he preparado. No se trata de ti, no se trata de organización, no se trata de iglesia, se trata de mí. Y yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Yo soy el todopoderoso, y por lo tanto debes de confiar en mí. El doctor Albert Schweitzer comenzó su trabajo misionero en Guinea Ecuatorial, la francesa. Un tiempo difícil, pero allí dedicó sus esfuerzos a construir un hospital. Fue un hombre dedicado que en el año 1952 ganó el Premio Nobel de la Paz, y dedicó el dinero que le habían dado para construir una especie de colonia para leprosos. En cierta ocasión, al poco tiempo de llegar él a ese lugar, un enfermo, un paciente que se encontraba bastante delicado, fue a que lo viera, y estando viéndolo, le preguntó al doctor Schweitzer: doctor, dígame, ¿quién lo ha mandado aquí? ¿Quién le ha pedido que viniera aquí? ¿Quién lo envió? Y él contestó: me envió Jesús de Nazaret. Y el hombre se quedó, lógicamente, pensativo, pero el testimonio estaba ahí. Me envió Jesús de Nazaret. Se cuenta la historia de Lori Beth John en su libro Jesús CEO, que hace una cosa bastante curiosa. Una amiga iba a cumplir años
Y el día de su cumpleaños le dijo, esta noche no quiero que te comprometas contigo. Coger la casa. Y cuando la recogió le dijo, mira, yo te voy a vendar los ojos. No quiero que sepas a dónde te llevo hasta que no estés allí. La cogió, la metió en el coche con los ojos vendados y se la llevó. Y cuando llegó al lugar, era una colina, una montaña, al lado de la ciudad donde vivía. Le quitó la venda de los ojos. La ciudad se veía preciosa, las luces increíbles. Y esta mujer le dijo a la amiga, mira la ciudad, te la doy, tómala. La declaración en sí para nosotros pudiéramos pensar que era un poco tonta, irrelevante. Pero cuando tú piensas por unos instantes ese símil y recuerdas lo que te ha dicho el Señor, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero, id y predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, el Señor recorría todas las ciudades, tenía una visión maravillosa, y si nosotros queremos ser relevantes, impactantes, tendremos que tener la visión de Cristo, la compasión de Cristo y la comisión de Cristo. Que así sea, hermanos, que Dios los bendiga.